Bienvenidos a un nuevo video de Balón Holandés. Hoy nos ponemos profesores, nos ponemos la gente que juzga para hacer las tradicionales notas del canal, donde bueno, vamos a estar analizando un poquito ahí lo que fue el año de cada equipo de la Premier Division de Irlanda y poniéndole una nota correspondiente debido a su rendimiento, ¿no? Y acá tenemos gente que viene a jugar, viene a hacer no viene a perdonar nada acá. Y primero vamos a empezar con Albert. Albert, ¿cómo estás? ¿Cómo estás para poner estas notas hoy? ¿Qué tal, Gonzalo? Muy bien. Primera ¿Cómo? valoración que hago de Sí. la Premier Division sin el Dundalk. Espero que sea la única. La única, ¿no? Ya eso le Espero baja que punta a sí. todos los equipos, ¿no? Porque no le ganaron al Dundalk. Entonces, menos mérito. Y bueno, acá tenemos a una persona que va a ser profesor dentro de 7 años cuando se lo deje la educación española, porque bueno, tiene un sistema medio extraño ahí. Sabemos cómo estás, experto en poner nota, obviamente. Hola, muy buenas tardes. Esperemos que sean menos de 7 años, pero por lo pronto contento de estar aquí para hacer este tradicional episodio de puntuación de fin de temporada, como venimos haciendo en años recientes, y de poner notas, que eso siempre da bastante juego, ¿no? A ver si la gente coincide o no en función de sus preferencias o lo que ellos esperaban de los equipos. Pero no me vea ni un ex o próximo alumno y me diga, bueno, a esta alumna le pusiste tal, al Llano Raro le pusiste nota y a mí no me pone, vamos arriba. Esperamos ahí, nos puede llevar a problema y bueno, vamos a empezar compartiendo lo que sería la tabla y como siempre vamos de lo más denigrante a lo más de arriba y empezamos con el Cork City. Si quieren arranco yo, lo estuve pensando bastante, la verdad que un año totalmente decepcionante, lo salva un poco la final de Copa, es verdad, lo que le puede subir un poco la nota, pero para mí con la plantilla que tenía, con los delanteros que tenía, Mm. descender son 15, sí, calculé bien, sí, 15 puntos de distancia con Maguire, Keating, es verdad que tuvieron mucho lesionado, lo que sea. También despidieron al entrenador, eso siempre quita puntos. Yo te entre un 4, creo que me voy a tirar un 3 porque no, ni la final de Copa la sala. No sé, Albert, ¿qué opinas vos? Es bueno, justo tu club enemigo. Sí, bueno, a ver, yo por poner una nota te pondría un 4 por lo que decías, ¿no, Gonzalo? Por la final de Copa, pero si te basas en el rendimiento de Liga, es para ponerles un 2. O sea, estamos a 15 puntos del... O sea, una cosa es bajar y la otra es ya hacerlo sin competir, ¿no? Y además un equipo que está bueno, iba a decir proyecto, pero proyecto nada. O sea, un equipo que va dando coletazos desde hace años, bajando, subiendo, lo mínimo que puedes pedir es que compita. Así que, no sé. A mí, yo si fuera aficionado al Cork, me preocuparía mucho más el hecho de que el equipo no compita que el hecho de bajar tan a menudo que ya de por sí ya es grave, ¿no? Claro, aparte, bueno, la experiencia del año pasado, decir, bueno, capaz aprendieron, no van a hacer lo mismo este año y tienen mejor plantilla, Sí, sí. pero repitieron exactamente los mismos errores. Samu, ¿qué nota le ponemos a estos muchachos? Yo le he puesto, estaba entre el 3 y el 4, pero le he puesto un 3 al final, porque al final la final de Copa es importante y han estado cerca de ganar un título, pero el rendimiento en Liga ha sido muy malo. No creo que sea casualidad que hayan acabado décimos, es que eran clarísimamente el peor equipo que había en primera división. Era un equipo que del centro del campo hacia adelante era medianamente operativo y hacía las cosas más o menos bien, pero en defensa sufría muchísimo, era prácticamente un desastre, por eso se ha llevado tantas goleadas a lo largo del año. Lo único que lo puede medio excusar es que los que eran sus dos jugadores más importantes, o los que tenían que tirar del carro, que eran Keating y Maguire, han estado mucho tiempo lesionados. De hecho, Keating solo ha jugado 8 partidos y Maguire ha jugado 24, que es poco más de la mitad de la liga, y Keating no es ni una vuelta entera. Y sobre todo lo que ha sido la cruz del equipo ha sido el rendimiento fuera de casa, porque en Turner Cross sí que han sido medianamente competitivos haciendo 20 puntos, que no es mucho, pero en realidad por un equipo abajo está bien y de hecho su competencia en ese sentido, Waterford, Galway y Sligo han hecho entre 21, 22, 23 más o menos, pero fuera de casa sí que ha sido un absoluto desastre con 4 puntos en todo el año que ni siquiera son de una victoria, desde 4 empates no ha ganado ni un solo partido fuera de casa. Y como reflexión final, pues la verdad es que la situación del Cork es triste, porque era un equipo que en aquellos años de Dundalk de Kenny o el Cork de Caulfield, era uno u otro, y ahora se ha convertido en un equipo yo-yo, que los años pares sube de segunda a primera y los años impares baja de primera a segunda. Así que habría que ver si con el presupuesto que tienen, los recursos y demás, tienen potencial para
por lo menos establecerse en primera, que es una ciudad tan importante como Cork y un equipo que tiene bastante prestigio también, pues debería estar representado en primera de manera continua y no esporádica. Bueno, tenemos las notas para el Cork y ahora pasamos a ver si quiere arrancar con el Waterford, bueno, salvo en el playoff. Sí, un equipo clásico de los playoffs. De hecho, mira, contra el Dundalk me lo llevo a mi terreno, pero jugó contra el Dundalk un playoff en 2006 y 2012 y los últimos años continúa jugándolos, ¿no? Sí. Bueno, lo que le ha salvado, como ya suele suceder estos últimos años al noveno clasificado, es que en la final se encuentra un equipo de First Division que llega con la flecha hacia arriba, pero lo que decimos de la diferencia de nivel entre categorías es lo único que le ha salvado. Sinceramente, creo que, y ya me avanzo, pero para mí merecen la misma nota casi Galway que Waterford. Al final es un rendimiento muy parecido por la diferencia de goles y lo que te salva al final es que haces un mal año, pero llega a la final del playoff contra un equipo de segunda y ganas. Poco más a añadir. Bueno, en el caso de Waterford también un equipo que lleva muchos años de inestabilidad, ¿no? De ahora subo, ahora bajo, ahora me mantengo pero por los pelos. Bueno, un equipo que también por historia y por palmarés merece estar en primera división, pero que en los últimos años está jugando con fuego y al final pues quizás se quema, ¿no? Sí que hacemos, ya que he visto que tienen los mismos puntos, hacemos el combo, como dijo Albert, Galway Waterford. Y no sé, yo le di un 3 al Cork, vamos a ir consecuente, vamos a darle un 4. Te salvas, como dice Albert, por el playoff, bueno, el Galway por diferencia de gol o lo que sea, y todavía ni siquiera te enfrentaste con Rumble, ¿no? Te enfrentaste al Bray, que está bien, que ganó el playoff, lo que sea, pero el Rumble era el mejor segundo equipo de la First Division. Y tenías a Amor, ¿no? Que fue uno de los goleadores, ahí se puede ver, con 14 goles. Siempre que tenías un goleador, nosotros decíamos, en la Liga Irlanda necesita un goleador y ahí más o menos puede hacer algo. Claro, o sea que uno de tus jugadores sea el Pichichi juntamente con Mason Milia y aún así terminar ahí abajo, pues habla muy mal de los demás y sobre todo del nivel defensivo. Eso mismo, depende totalmente de un jugador de, no sé, 30 y pico años todavía. Muy mal, y bueno, Galway más de lo mismo. Podía haber sido cualquiera de los dos que tuviera noveno y cuál es octavo, ¿no? Fue una cosa de la casualidad. Samu, no sé vos qué opinás. Pues empezando por el Waterford, le he puesto un 5, que ha aprobado raspado por el simple hecho de que ha mantenido la categoría. Creo que su año es bastante decepcionante, sobre todo porque siendo recién ascendido hizo una temporada muy buena, en la que fue de más a menos, pero aún así el balance global fue bueno y este año había una involución. Ha pasado lo contrario a lo que cabría esperar, ¿no? Sería más lógico que este año fuese el anterior y que lo que hicieron el año pasado hicieran este. Yo creo que lo que ha marcado la diferencia entre por qué el Waterford se ha salvado y el Cork no, es el hecho de que ha tenido a sus dos mejores hombres, que eran Conan Noonan en la creación de juego y Padray Jamón para marcar los goles, durante todo el año sanos, disponibles y haciéndolo prácticamente ellos solos todo, mientras que el Cork ha tenido a sus dos hombres clave lesionados mucho tiempo. Y luego lo que decía Albert del nivel defensivo es bastante sonrojante porque ha encajado prácticamente los mismos goles que el Cork, que ha bajado. Y eso que, al menos bajo mi punto de vista, tú ves los nombres que tienen defensa y son defensas que son buenos y contrastados. Darren Leahy, que estuvo muchos años en el Dundalk, Kasper Rakowski, que venía a hacerlo bien en el Bohemian, Grant Horton, que también lo hizo bien en Bohemian, Ryan Burke. Entonces son nombres que esperan mucho más de ellos. Y si no ha funcionado es porque el equipo entero no ha funcionado en bloque. Veía al Waterford jugar y jugaba mal, defendía mal. Y la verdad es que no sé hasta qué punto la decisión, bueno, yo tengo mi opinión y es que la decisión de echar a Keith Long no fue acertada ni mucho menos, porque luego pusieron a Matt Lawlor, que lo hizo medianamente bien, pero no le dieron confianza, o era un hombre que venía de Fleetwood, que los propietarios del Waterford son los mismos que los del Fleetwood Town inglés, y lo querrían allí, y entonces trajeron a John Coleman, que sí que salió fatal, y lo tuvieron que repescar al Matt Lawlor para el final de temporada y que lo salvase en ese playout contra Bray, que aún así estuvieron cerca de perderlo, empezaron perdiendo y tuvieron que remontarlo. Así que yo creo que la gestión del Waterford es el típico año del Waterford, es un club que se autodestruye a sí mismo, no en vano ha tenido 10 entrenadores en los últimos 5 años, contando a John Daly, que lo han fichado para el año que viene, el 10º de los últimos 5 años, desde 2021. Entonces, bueno, un equipo que no tiene estabilidad alguna, siempre está cambiando de división, cambiando muchos jugadores, cambiando de entrenador,
y la verdad es que yo no creo que esa sea la fórmula del éxito, la verdad. Bien. ¿Y Galway cuánto le ponemos? Perdón, es verdad, sí, el Galway. Tranquilo. Le he puesto también un 5 por las expectativas. Me parece que la temporada del Galway, bueno, ver los puntos y es más o menos igual de buena o mala que la del Waterford, pero sí que es verdad que ha tenido más condicionantes. Por ejemplo, que Conor McCormack, que era el centrocampista más importante que tenía el equipo, el capitán, ha estado prácticamente todo el año lesionado. Dyer, que era Moses Dyer, que empezó siendo la primera mitad de la temporada el pichichi de la liga. De hecho, cuando se fue en verano, seguía siendo el pichichi y lo fue durante varias semanas más hasta que alguien al fin lo superó. Luego ha tenido también el tema de Oli Horgan, que falleció con la temporada, bueno, le diagnosticaron el cáncer y luego acabó falleciendo y demás. No sé cómo pudo afectar eso a nivel psicológico, emocional al equipo. Entonces, me parece que tienen más excusas, por así decirlo. La plantilla por nombre ya me parecía peor que la del Waterford, porque cuando subieron el año pasado lo dijimos, el Waterford ha cambiado mucha gente, ha fichado nombres de descartes, pero son descartes de primera, el Galway ya ha confiado en la base de segunda. Y bueno, el Galway al final ha sobrevivido gracias a lo que es su principal fortaleza, la marca de la casa de Caulfield, que es una defensa ordenada, sólida, que encaje poco. Y sí que es verdad que la gran carencia que tiene el equipo es en ataque. Básicamente los que hacían lo poquito que generaba el Galway eran las bandas, en derecha Esua, en la izquierda Bobby Barnes, por el centro un poco de Patrick Hickey. Curiosamente son 3 jugadores que se le van ahí, o bueno, se han ido ya. Entonces, no sé, tampoco veo ahora mismo un futuro muy optimista en Galway, que creo que el principal valor que tiene ahora mismo, a expensas de lo que va a ser el mercado, es que está John Caulfield en el cargo, que es un entrenador que te gustará más o menos su fútbol, será más o menos vistoso, pero es efectivo y suele cumplir sus objetivos. Sí. Mira, me convenció Samu. Le vamos a poner 4 de Waterford, 5 de Galway. Y hablando de 5, Don 5, el equipo de los 5, o sea, el equipo que siempre está en mitad de tabla, siempre, siempre está en mitad de nota, es Sligo Rovers, que es verdad que este año poco atípico para lo que veníamos viendo los años anteriores, que justamente siempre estaba en mitad de tabla. Este año tuvo mucho tiempo allá abajo. Es verdad que tuvo tiempo al principio, sobre todo peleando con el Cork ahí, luego ya era el noveno claro, y se salva ya al final por 2 puntos con esa victoria, con ese partido con Llano Rovers, que bueno, que ya Llano Rovers no se juega nada. Pero bueno, yo creo que es verdad, lo que decepciona un poco son los jugadores que tiene buenos jugadores, con Hakiki, con Eldin, jugadores, es verdad que son jóvenes, que no, puede ser irregulares, pero bueno. Y también, si bien nosotros, bueno, nos metemos con John Russell a veces, con John Russell siempre me sale lo mismo, con Russell, No, sí. John Russell, John Russell. Me confundo siempre con el que estuvo con el Russell Martin. Russell Martin. Sí. Es verdad que tiene mérito no echar al entrenador, ¿no? Porque otro club tal vez lo hubiera echado, como hizo justamente Cork, Waterford, etcétera. Se mantuvieron, lo dejaron y bueno, se salva un séptimo lugar medio engañoso, porque bueno, fue al final y ahí y a 2 puntos al final del noveno, pero se salva y creo que Sligo Rovers tampoco es un club que, si bien hace unos años aspiraba a Europa, que tenga esas aspiraciones tan tremendas por ahora, ¿no? Entonces un 5 creo que está ahí. Albert, no sé qué te parece. Sí, yo lo más destacado me parece el hecho de confiar en el entrenador en John Russell. Bueno, al final es un equipo que también tenía jugadores de talento como Hakiki, Ryan O'Kane, que llegó en invierno. Pero bueno, es lo que dices, a nivel de expectativas, así como por ejemplo antes me ha convencido Samu con el tema del Waterford, ¿no? Que es un equipo que el año pasado ocupó la 4ª posición muchas jornadas. En el caso de Sligo tampoco esperabas mucho más y aunque el inicio fue muy muy malo, luego la segunda vuelta ha sido buenísima, entonces yo creo que se le podría poner un 6. Samu. Yo le había puesto un 5 porque sí que tenía cierta esperanza en que Sligo fuera más este año, porque el año pasado empezó mal, peleando por no bajar, no tan mal como este año, desde luego, pero sí que empezó mal. Y a lo largo del año se le dio mucha progresión y al final acabó siendo un equipo de media tabla que no pasaba ningún apuro. Y este año otra involución más, como la de Waterford y la de Galway, que es un equipo que ha ido hacia atrás, empezó peleando con Cork el descenso directo, siendo colista. Yo no sé si llegó a acabar la primera vuelta como colista o muy cerca de ser colista. Y luego sí que se recuperó un poco, pero no tanto como el año pasado. Y no, en ningún momento ha sido un equipo de zona media, ha sido un equipo de
de como mucho evitar el play-out, que lo ha evitado por pocos puntos, y porque en la última jornada ganó a Sanro Roves, que no se jugaba absolutamente nada, tenía ganada la liga y tenía a los pocos días un partido de conference y un partido de la final de la Copa. O sea, si ese partido Sanro Roves se lo hubiera tomado de otra manera, lo mismo podríamos estar hablando de que Sligo hubiera jugado el play-out. Y lo que decía, y reiterar lo del mérito de Owen Eldin y de Hakiki, que han sido los mejores jugadores. Fitzgerald empezó también muy bien el año, hasta verano llevaba 6 asistencias, creo que es su mayor registro en el club, pero luego en la segunda mitad de temporada ha hecho una solo, o sea, bajó bastante en ese sentido. Y por decir algo positivo del equipo, pues que sí que se ha visto una progresión en defensa. En la primera vuelta encajaron 34 goles y en la segunda solo 20. En parte una mejora colectiva del juego y también por la llegada de Paddy McLean, que para mí fue uno de los fichajes del verano, por así decirlo, del mercado de mitad de temporada, al menos en esta zona media-baja, que fue un jugador que ya desde su llegada tuvo un impacto inmediato, se hizo con la titularidad y de la posición de central y mejoró notablemente cómo defendía a Sligo. Seguimos, estamos, si querés, con el Drogheda. Pues yo al Drogheda le he puesto un 8. La verdad es que le podría haber puesto un 9 porque teniendo en cuenta las expectativas que tenía el Drogheda yo, que en la quiniela que puse así por los jajas en Twitter, lo puse de descenso directo, pues imagínate. Sí, se lo cambia al 9. La verdad es que a mí ha sido el equipo revelación del año para mí. Yo creo que nadie esperaba que estuviera tan arriba, que la primera vuelta la acabase peleando por el liderato, que estuvieran en posición de jugar a Europa pues casi 2/3 de la liga. Y otro, bueno, un equipo sobre todo reconocible, ¿no? Como el caso de Galway con Caulfield, es un equipo que se nota que es de autor, en este caso de Doherty, muy parecido en ese sentido a una sólida defensa, que de hecho, si tú pones a valorar, seguramente los mejores jugadores de Drogheda hayan sido, bueno, clarísimamente Conor Kelly, para mí ha sido el mejor defensa de la liga, y encima, aparte de defender bien, ha hecho 7 goles, ha sido el máximo goleador del equipo, empatado con Warren Davis. Pero también Conor Kane, Owen Lambie, Bolger y Andrew Quinn y Denison, el portero, que de hecho fue galardonado por la PFA como el portero del año. O sea, es un equipo que está sobre todo muy bien cimentado en la defensa y que luego en ataque tenía algunos jugadores importantes como Warren Davis, que empezó muy bien el año y pareció a lo de Fitzgerald. Muy, muy bien la primera mitad y luego se apagó. Y eso que se han repuesto bien de la pérdida de Douglas James Taylor, que puede ser uno de los chascos del año para la afición del Drogheda, porque después de lo que hizo el año pasado, se esperaba mucho de él, empezó el año lesionado, le costó recuperarse y cuando empezó a entrar en buena dinámica y a meter goles, justo se lo quitan, literalmente, porque era un jugador del Walsall, y se lo quitan a Drogheda porque es el mismo propietario para vendérselo al Bohemia, y eso pues obviamente merma mucho sus posibilidades en ataque. Y por último, destacar que Shane Farrell, que es un jugador que parecía que estaba pues ya para acabar su carrera por cómo había salido del Shelbourne, de malas formas, de un rendimiento pésimo, por sus malos hábitos de salud, perdón, pues ha dado un rendimiento muy bueno. No llega a esa versión del Shelbourne, pero sí que es verdad que es un cambio de tendencia notable y que el año que viene lo han renovado, puede dar mucho más. Albert, Drogheda. Sí, yo del Drogheda diría que es seguramente con los recursos que tienen, el proyecto de la liga en el que se han hecho mejor las cosas los últimos 5 años, por decir una horquilla de tiempo. Es cierto que el año pasado pues estuvo allí peleando con el Dundalk, que empezó muy mal, pero ya no es el primer año, o sea, ya empieza a ser una cosa habitual que el Drogheda esté en mitad de tabla, incluso mirando hacia arriba. Llegando a finales de Copa, además, los últimos años. O sea, me parece un proyecto que con Kevin Doherty se están haciendo muy bien las cosas y ya hace tiempo que vengo a hacer la revisión de cada año y digo lo mismo, pero es que cada año que pasa, con más razón. La verdad es que están haciendo muy bien trabajo, un equipo sólido, solo 38 goles encajados. Pienso que es un equipo o un club que seguramente va a ir a más. Ya el año pasado no pudieron jugar competición europea por la movida que tuvieron con la propiedad. Y creo que si solventan ese tema, puede llegar a ser cuestión de tiempo en los próximos años de ver al Drogheda, ¿por qué no?, cuarto y jugando Europa. Sí, un Drogheda que
sorprende, ¿no? Todos los años, como decía Álvaro. O sea, sigue sorprendiendo, aunque ya no deja de ser sorpresa porque pasa todos los años, como decía Álvaro. Pero bueno, una pena eso que le pasó en Europa. Y sí, un 7 creo, un 7, 8. Trabajo muy bueno, de los mejores entrenadores de la liga, sin duda. Por lo menos con lo que tiene, los trabaja muy bien. Uno podría argumentar que Galvez, Laigo, no sé si Waterford ya, pero tienen plantillas similares y no trabajan ni la mitad de tan bien como lo hace el Drogheda, ¿no? Con los jugadores que tiene. Sí, yo le pondría un 8 también como mínimo. Y la verdad que es uno de los proyectos más ilusionantes de la Liga de Irlanda y veremos cómo sigue creciendo año tras año. Y ahora pasamos a... Usted va a decir cómo usted le va a poner un 4 en equipo que desciende y también le va a poner 4 al quinto, pero el tema son las expectativas. Claro. St. Patrick Athletic, que lo hemos dicho muchas veces, tiene una de las plantillas más grandes de la liga. El Bousedi, Ian Kina, Melia, Forrester, que este año estuvo muy por debajo de su rendimiento. Lo decíamos con Samu a veces por audio cuando hablamos nosotros. ¿Qué jugador, sacando a Melia, qué jugador del St. Patrick le está sacando el proyecto Kenny, le está sacando provecho y no nos salen muchos? Tenés también a Redmond, tenés a Nack, tenés una de las mejores plantillas y quedó muy por debajo. Quedar afuera de Europa bastante grave, creo, para este proyecto, más con equipos que ahora los hablaremos, pero no tenían tantas expectativas como el St. Patrick. Y me parece que un año para el olvido para el St. Patrick. No sé, Albert, ¿qué opinás? Sí, porque además el tramo final del año pasado fue muy positivo. El equipo terminó tercero, incluso llegando por momentos cuando parecía imposible ya no a pelear por el título, pero a estar cerca de la primera posición. Y bueno, con Stephen Kenny, que es un entrenador que ya todos sabemos lo que ha hecho en esta liga, firmando un contrato de 5 años, pues lo lógico era pensar que en su primera temporada entera en el cargo, de los 3 primeros no se iba a mover y ya ha terminado quinto, pero durante muchas jornadas también, llegando a ocupar la séptima, octava plaza. O sea, para mí yo te diría que iba a decir, sí, sacando de la ecuación a Cork, pero no, metiendo la ecuación a Cork, creo que es la decepción de la liga. Por lo que decimos de las expectativas y de lo que te esperas de cada equipo, creo que sí. Creo que para mí es la gran decepción de esta liga. Estamos, descargate tranquilo. No, yo concuerdo con lo que habéis dicho. Para mí ha sido la decepción del año, sobre todo si lo ponemos en relación a las expectativas que se traían, porque el St. Patch acabó la liga el año pasado con 9 de 9 victorias, vuelta perfecta, y metiéndole un meneo en su casa a Sandro Robes, que creo que fue un 0-3 o algo así, una locura de partido. Yo no he visto a nadie bailar a Sandro Robes así, de esa forma en su casa, ni siquiera equipo europeo. Y este año han sido la irrelevancia absoluta porque han estado prácticamente todas las jornadas en mitad tabla, muy lejos de Europa, descolgada. Había algún momento en el que parecía que se enganchaba, pero luego se volvía a descolgar y así constantemente. No la ha peleado la clasificación a Europa, no ha estado en posición de ir a Europa, mejor dicho, prácticamente en ninguna jornada, no sé si en alguna. Hablando de memoria, yo te diría que ninguna, o las primeras a lo mejor, las 4 o 5 primeras. Y sobre todo lo que llama la atención es lo que decía ahí antes del poco rendimiento que le ha sacado a los jugadores, sobre todo los de ataque, porque si Stephen Kenny es un entrenador que apuesta por ese modelo propositivo de juego combinativo, no, o sea, le decíamos antes lo del Dundal de Kenny o el core de Caulfield, que era justamente una contraposición de dos modelos, ¿no? Ese de Kenny y el de defensa y orden de Caulfield. Entonces, un entrenador como Kenny, para la plantilla que tenga el St. Patch, se supone que venía como anillo al dedo, y el año pasado lo demostró. Empezó mal, pero a raíz de agosto, finales de agosto, principios de septiembre, cambió por completo la tendencia y acabó muy bien. Y sin embargo, este año es que hay un dato que es sonrojante. Tú sumas todos los goles que han hecho Aidan Kina, Simon Powell, Mulroney, el Bucedi, McClellan, Brandon Cavanagh y Conor Carty, y da 17 entre todos ellos. Aidan Kina, el año que estuvo en Sligo Rovers, él solo hizo 21. Entonces, un balance que, para mi parecer, es paupérrimo, la verdad. Y encima en defensa, habláis de Anand y Redmond, pero es que son dos jugadores que son valor seguro prácticamente. O sea, Redmond jugaba bien con John Daly, jugaba bien con Clancy, jugaba bien con Kenny, jugaba bien con cualquiera, uno de los mejores defensas de la liga. Y Anand también es un grandísimo portero. Pero luego donde se tiene que ver el toque de Kenny, que es en eso, del fútbol de ataque,
pues ha sido bastante deficiente. Yo le he puesto un 4. Sí, otra, como decía Albert, la decepción de la liga. Bueno, Mason Melia que mismo que hizo 14 goles, quedó ahí como pichichi, ahora ya no lo van a tener a partir de enero. Pero un año decepcionante de San Patricio y ahora vamos con equipos que, bueno, para el San Roque, obviamente, creo que han sido, si bien son equipos importantes, también por el contexto y todo, han sido algunas sorpresas. Bohemians, que nos venía acostumbrados a ser el sexto por defecto de la liga, el sexto quinto de la liga, alcanza Europa, con una plantilla que, bueno, es bastante buena, pero que tiene sus deficiencias. No sé, Samu, ¿qué te ha parecido el año de Bohemians? Me ha parecido bastante positivo, sobre todo por cómo venían los últimos años, de que eran equipos, bueno, un equipo en este caso, muy irregular, que al final acababa en zona media, pero no porque fuera mediocre de que gana los de abajo y pierde con los de arriba, sino porque encadenaba rachas muy buenas, con otras muy malas, y al final no tenía constancia ni irregularidad alguna. Y este año sí que lo he visto un equipo más fiable, y sobre todo con esos repatriados que trajo de Dawson DeBoy y de Ross Tierney, creo que han alcanzado de nuevo su mejor versión, parecida o similar. En el caso de DeBoy te diría que incluso mejor a la de antes de irse, jugadores que como Rooney o Clark que también han aportado mucho, y para mí también tienen el mejor portero de la liga, lo cual da bastante seguridad atrás y una defensa que es bastante buena. Y la verdad es que no sé si es la única causa, pero vamos, yo gran parte del mérito se lo doy a Stephen O'Donnell, que fue contratado por Bohemian para ser asistente de Alan Reynolds como entrenador, y creo que su toque lo ha dejado ya claro este año, porque, bueno, para empezar trajo a gente de su confianza, John Mauney, por ejemplo. Yo creo que es un fichaje que se entiende básicamente por Stephen O'Donnell, aunque luego no tuviese tanto protagonismo como podría pensarse que iba a tener. Y al final el Bohemian ha dado un salto de calidad notable. Yo le he puesto un 8. Albert. Sí, coincido, sobre todo después del año pasado terminar octavo con muy malas sensaciones, un club que es de estos clubes que por historia, y luego la historia no te sirve de nada, mira el Dundalk, ¿no? Pero pues sí que es verdad que por la magnitud del club, ¿no? Te esperas que estés siempre de mitad de la tabla hacia arriba, pues a mí me decepcionó mucho el año pasado. Para mí creo que el año pasado fue la gran decepción, dejando de la ecuación a Dundalk, que era un equipo que iba a la deriva. Y este año ha sido una gran sorpresa, porque además termina cuarto, pero ha estado muchas jornadas segundo, tercero. No sé si decir luchando por la liga, pero sí establecido en esta segunda, tercera plaza. Yo del 8 no lo bajaría. Sí, sí, estoy de acuerdo ahí. Es un equipo que no sé si lo esperábamos ahí al principio de temporada y lo hizo muy bien. Vende muchas camisetas además, así que es un plus. Y pasando a equipos que, bueno, no puede ser sorpresa, el campeón, ¿no? Defensor, pero verdad que generalmente cuando estos equipos ganan las ligas, lo vemos con el Leicester, lo hemos visto con otros equipos, o no incluso cuando ganan la liga, cuando hacen unas grandes temporadas, ¿no? Los equipos que no se esperan, en este caso de Sherbourne, se espera que el siguiente año tengan un pequeño bajón, ¿no? Y la verdad que Sherbourne, la verdad que la defendió muy bien, sorprendentemente mejor desde que era tan buen técnico Damien Duff, que hasta sabía en qué momento había que irse. Y bueno, Joey O'Brien, que no solo lo dejó tercera en la liga, que ya es un bastante mérito, digo, más allá de que eran campeones, pero como digo, este efecto rebote, sino que los clasificó a Europa y creo que se le suma bastante nota, porque el Sherwood no tiene los jugadores que tiene Jean Roller, ¿no? Que para andar clasificando a Conference, y lo hizo muy bien, así que también el Sherwood tiene que estar por el 8 o el 9, no sé si coinciden ahí, Albert. Sí, para mí la clave de que han terminado así es la clasificación para Europa, porque estás jugando cada 3-4 días contra rivales de un nivel muy superior y al final te elevan muchísimo el nivel de competitividad. Tengo mis dudas claro, ahí está el mérito, ¿no? De haber clasificado para la fase de grupos. Si este equipo no llega a superar esas eliminatorias, quizá lo veríamos entre el Patrick y el Drogheda, por decir algo, ¿no? Mitad de tabla, que es de hecho donde estaba cuando Duff dimitió y donde pasó muchas jornadas. Entonces, temporada claramente ascendente, ¿no? De menos a más, terminando muy bien, ¿no? Incluso te da la sensación de que si la liga tuviera 50 jornadas, pues
igual, y sobre todo viendo la dinámica de Shamrock Rovers, ¿no? Pues quizás estaban para algo más, pero bueno, al final se quedan en la tercera plaza. Seguramente si te lo dicen a principio de año podría ser un tanto decepcionante, pero por cómo ha ido, ¿no? Con una mejora progresiva a lo largo de la temporada, creo que hay que valorarlo bastante positivamente y ya con el simple hecho de clasificar para Conference, yo pienso que el del 8 tampoco puede bajar. ¿Samu? Bueno, de entrada le he puesto un 8 también. Y en cuanto a la justificación, creo que el año empezó siendo malo porque yo creo que nadie esperaba que el Shelburne volviese a ganar la liga, pero sí que por lo menos estuviese en la zona de arriba dando guerra y estaba perdido en mitad de tabla sin mucha relevancia hasta que salió Daz, que fue algo sorprendente, diría yo, pero bueno, a la postre se ha visto que ha sido algo que ha aportado al equipo. Un equipo que este año cambió el modelo de juego, lo dijimos a lo largo del año, que ya no era ese Shelburne que defendía muy bien, que el costaba general, que luego tenía pocas en ataque, pero que las que tenía las convertía. En este caso ha sido totalmente distinto porque ha sido, de hecho, el segundo equipo, mejor dicho, que más posesión de balón ha tenido detrás de Shamrock Rovers, que es el equipo que ha dominado esa faceta a lo largo de los últimos años. El segundo que más pases precisos hace por partido, también detrás del Shamrock Rovers. Así que yo creo, no sé si el mal inicio fue consecuencia de ese cambio de juego que le costó al principio sacar los resultados y luego ya fue a partir de verano cuando se vieron los frutos, o si es el cambio de entrenador per se. También es verdad que Joey O'Brien, que es el nuevo entrenador, es proclive a ese cambio. No sé si antes era el segundo de edad, si fue él quien lo motivó, quien lo incentivó, lo incitó a DAF a hacer el cambio, y como el club quería que apostase por él, siguieron con él y luego salió bien, porque los partidos europeos para mí fueron muy positivos. Se elimina 2 veces al Linfield, que bueno, eso es algo que tenía que hacer, porque es un equipo superior el Shelburne, pero sobre todo la victoria en Rijeka y la vuelta sí que fue dolorosa, la forma en la que la perdieron, pero compitió muy bien esa eliminatoria contra un equipo que es muy, muy superior al Shelburne. Y al final, en Liga han acabado siendo el segundo equipo que más puntos ha hecho en la segunda vuelta, empatado con el Shamrock Rovers, solo por detrás del Derry. Así que es un equipo que claramente ha ido de menos a más y que puede afrontar la temporada que viene con optimismo, porque tiene una buena base de jugadores y un entrenador que yo creo que ha demostrado ya su valía. Sí, exactamente. Sherwood muy bien. Y Samu, justamente, si quieres seguir con el Derry. Yo al Derry le he puesto un 7 porque su temporada me ha decepcionado un poco, no tanto como por ejemplo las de Higgins, que sí que eran decepciones en el sentido de que pensaba que era un equipo que tenía que pelear la liga hasta el final o incluso ganarla y no lo hacía. Este año las expectativas yo las tenía un poco más bajas porque cambiaba el proyecto por completo, llegaba un nuevo entrenador con Tiernan Lynch, pero sí que es verdad que tampoco puedes tener expectativas muy bajas con Derry porque cambia de entrenador, pero trae a Lynch, que es el hombre que viene a dominar la Liga de Irlanda del Norte con el Larne, y trae jugadores de muchísimo nivel. Liam Boyce era un jugador que en Hearts, en Escocia, lo hacía muy bien, marcaba una 20 de goles, vale que hace varios años, pero el nivel está ahí, se tiene que notar. Gavin White hasta hace un par de años jugaba partidos con Irlanda del Norte. Ferguson, que viene, un jugador que lleva a jugar Premier League y ha sido un bluff de fichaje, la verdad. Doherty otra vez con muchas lesiones, Dumigan con muchas lesiones. Ya no sé si, porque yo antes pensaba que era por la preparación física o el estado del césped, que también hace lo suyo, al ser césped sintético, artificial, el del Derry. Pero bueno, este año supongo que Lynch traerá su preparador físico, que lo habrán cambiado, y sigue notándose esas lesiones, ¿no? Luego está también el caso de Patrick Huban. Yo no sé cómo gestionaron eso, la verdad. Tiene al que posiblemente sea el mejor 9 de la liga y lo tiene ahí como en una especie de ostracismo hasta que en verano lo sacas de mala manera al Glentoran. No sé, a mí me parece que se han hecho algunas cosas mal, otras muy bien. Por ejemplo, el fichaje de Winchester como pivote ha sido muy bueno, el fichaje de Fleming de lateral izquierdo también ha sido muy bueno, y eso que llegó a mitad de temporada. Y sobre todo lo de Michael Duffy, que justamente el año en el que parecía que iba a estar mejor rodeado con Boyce, con White, con Huban, etcétera,
ha sido cuando todos esos no han estado a la altura y hemos visto al mejor Michael Duffy. Creo que Derry se lo ha desaprovechado, teniendo el mejor Michael Duffy que se ha visto en años. No han sabido sacarle el partido, porque sí que es verdad que Derry ha sido el último equipo que le ha peleado a la liga y que incluso con la coña esa de que Sano Rodes perdía los partidos al final y Derry se iba acercando, pero al final era muy, muy difícil. Tenía que hacer 15 de 15, que Sano Rodes perdiera todo al final. Y no sé, a mí es una liga que creo que Derry la ha peleado bien, lo justo como para salvar de acuerdo a sus exigencias, pero teniendo en cuenta que tampoco jugaba en Europa, que solo jugaban 2 competiciones, Liga y Copa, creo que podrían haber hecho más, sobre todo por la plantilla que tenía. Albert. Bueno, le pondría un 8 al Derry, pero sí que es verdad que al final son muchos años quedando segundo y si realmente los propietarios del Derry quieren que el proyecto termine siendo de un club ganador, pues van a tener que ganar alguna liga tarde o temprano, ¿no? Es verdad que los últimos años también lo han hecho bien en Copa, pero al final lo que da de comer es la liga y es un equipo que, bueno, que parece que ya es como se espera que quede segundo, ¿no? Y ahí es donde falta ese salto cualitativo para que realmente el proyecto pues acabe de despegar. Bueno, de Michael Duffy ya poco podemos decir. Mejor jugador de la liga, ya no porque reciba el premio, sino porque lo es. O sea, me parece un escándalo el rendimiento que puede dar. Recordando al Michael Duffy del 2018-2019, cuando estaba también con Hoban y compañía. Y es que además miras la plantilla y Mark Conley, por ejemplo, el capitán que ya ha dejado el club, pero con 33 años, lo ha jugado prácticamente todo a un nivel muy alto. Brian Mayer, que es uno de los mejores porteros de la liga sin duda. Adam O'Reilly, o sea, jugadores de mucho nivel, incluso jugadores ya de segunda línea, venidos a menos, pero como Benson, que también te pueden aportar otro toque. Para mí es una plantilla muy completa, con un gran entrenador que venía a hacer las cosas bien en Irlanda del Norte. Falta ese salto cualitativo de poder realmente ganar un título importante, que es lo que le falta al proyecto del Derry. Pero como tal, yo le pondría un 8. Sí, estoy de acuerdo. Escuchaste Samu lo de Maher. Aprende un poco de Albert, que sabe de fútbol. Bueno, añadir es verdad, tienes razón. O'Reilly, que es un jugador al que yo en ocasiones he dicho que era un fiasco de fichaje por parte de Derry porque no estaba rindiendo de acuerdo a lo que se esperaba. Este año creo que ha sido el mejor de largo de los que ha hecho en Derry también. Y Maher también, este año no ha hecho ninguna cantada en la última jornada. Nada, Derry, si bien o sea, estoy de acuerdo con los dos, me parece que podría esperar un poco más, pero también fueron muchos cambios. Cambiaron de entrenador, cambiaron bastante la plantilla, trajeron bastante fichaje, eso siempre lleva un tiempo. Y venían de una temporada muy mala, donde habían quedado cuartos, 55 puntos, la 63 que fue lo que hizo el Sherwood, justamente va a ser campeón. O sea que, bueno, es verdad que al Derry se le espera un poco más que al Sherwood, pero me parece que fue una temporada, obvio que faltas de salto, que creo que ahora sí, se le debería exigir el año que viene sí o sí, que intenten por lo menos luchar hasta el final en la liga, y mejor si ganan para ello, ¿no? Que se dice segunda vuelta, tampoco están siendo el Arsenal de Irlanda, pero me parece que fue una temporada correcta, por eso que digo, ¿no? Por tantos cambios que tuvo, y tiene que ser mejor, sí, pero me parece que es un buen primer paso para justamente construir algo que gane en el tiempo y que sea sostenible. Y ahora pasamos, bueno, al equipo que prácticamente es un 10. Le dejo 9 pendiente de los últimos dos partidos de Conference, que debería ganarlo. Y dice, estos últimos dos partidos tiene que ganar porque ha dado un poco de vergüenza dentro de los grupos de Conference. Pero nada, en la liga primero incontestable, más allá de ese último menos, que fue bastante lamentable. Ganaron la Copa, es verdad que contra rivales tuvieron un camino entre comillas accesible, menos el KR, que fue un rival difícil, pero bueno, cuando no echan a Burke por pegarle la cabeza contra el piso a un jugador es más fácil, pero luego le tocó el corno descendido, lo que sea. Pero como dijo Braldi, ¿qué más? No, Braldi no, ¿quién fue el jugador? El que dijo que Gaffney. Gaffney, como dijo Gaffney, ¿qué más se le puede pedir a un equipo de Irlanda, no? Te ganaría la Copa y te clasifica a Conference, que era lo máximo que podía aspirar este año John Robert en Europa, porque justamente había clasificado a Conference, y también, bueno, aplaudirle clasificar a Conference justamente
no viniendo de las clasificaciones de Champions y Europa League, que te hace un camino un poco más fácil, sino directamente de las clasificaciones de Conference y ganándole a un equipo como el Santa Clara, es un equipo de primera de Portugal. Me parece que si llegan a los islandeses, creo que son, ¿no? Y ¿Quién es? los que perdieron la otra vez, El Breda League, sí, que jugamos ahora contra ellos justamente. llegan a la Premier League y al otro cuadro que ahora no recuerdo. Contra Shakhtar, obviamente, espero que pierdan, pero vamos a ver qué pasa. Ya sería un año perfecto para lo que podían aspirar, que era eso, ¿no? Ganar la Liga, la Copa y la Conference, porque no podían jugar otra competición europea. No sé, Albert, vos, ¿qué opinas este año de Jean Roller? Yo estoy de acuerdo, pero creo que si analizas exclusivamente el rendimiento en Liga, les podrías poner un 6. Lo que pasa que luego, claro, tienes que valorar todo lo demás, ¿no? Tienes que valorar pues la continuidad que están teniendo desde todos estos años atrás, bueno, los títulos, participación en Europa, ganando al Santa Clara y demás. Pero sí que es verdad que de los años que ha salido campeón, creo que es el de una puntuación más baja, ¿no, Samu? Sí, el que menos. Y en fútbol también, ¿no? De los peores. Claro, es lo que decimos, ¿no? Lo hablábamos antes con el Cork, también tienes que valorar el conjunto de la temporada, pero si valoras exclusivamente la Liga, a mí me parece una temporada floja. Lo que pasa que luego, claro, te hacen doblete y clasifican para Conference, pues no les puedes poner menos de un 8, pero sí que es verdad que es un equipo que continúa ganando títulos, pero ya no con la autoridad de los primeros años. Esa es la sensación que tengo. Pero bueno, también te digo que mientras continúen ganando, Samu, yo creo que va a ser positivo, pero sí es verdad que es un equipo que ya no tiene la autoridad de antes y aún así termina ganando la Liga. O sea, dice mucho del dominio, ¿no? De la hegemonía que están teniendo estos años. Samu. Yo le he puesto como nota global de la temporada un 9,5 a expensas de lo que pase en Conference. Básicamente porque, bueno, ha ganado un doblete de Liga y Copa que no lo hacía el club desde el año 87, se ha convertido en el primer equipo que clasifica a grupos europeos sin ser campeón del año anterior, y justo después de un año en el que había bastantes caras nuevas, muchos cambios, muchas salidas, muchas entradas, jugadores. Normalmente Sano Robert los últimos años fichaba poco para lo que suele ser Liga de Irlanda, y cuando fichaba tampoco eran para fichar muchos titulares. A lo mejor te metía un titular nuevo o dos como mucho cada año. Este año McGuinty, Danny Grant y Matt Healy han sido titulares indiscutibles, y Corey O'Sullivan, que no es nuevo, es un canterano, pero este es su primer año en el que ha jugado mucho, y Michael Noonan también han tenido mucho protagonismo. En lo que decíais del juego, yo creo que el juego ha sido mejor por lo que voy a explicar. Yo creo que la liga en general ha subido muchísimo el nivel, y tú a lo mejor ahora ves un partido de Sano Robert de cualquier equipo y dices, pues no ha jugado tan bien, pero si lo llevas a lo que fue haciendo mucho, 3-4 años, sí veo a un equipo que es bastante superior, y la mejor muestra es lo que hace en Europa, que antes salía a Europa y le costaba muchísimo, y ahora es un equipo que es bastante solvente dentro de lo que son los estándares. Y por decir algunos nombres propios, el de Graham Bull, por ejemplo, que el año pasado fue su peor temporada a nivel goleadora, y este año ha sido la mejor, con 31 o 32 años creo que tiene. Rory Gaffney con 36, el año pasado en blanco prácticamente por una lesión de larga duración, se gana la renovación en la pretemporada, que no tenía contrato, estaba entrenando sin contrato, empieza como revulsivo, lo hace bien y acaba siendo titular indiscutible, igualando su máximo registro de goles, que son 15 en una temporada, y metiendo el doblete decisivo en la final de Copa. Y para mí, Hill y Honohan, que junto a Michael Duffy y Dawson DeBoy de Bohemia, han sido dos jugadores, los otros dos también, que han sido susceptibles incluso de ser llamados a la selección. Obviamente no para tener un rol súper protagonista, pero en una lista de 23 o 25 o 26, creo que son ahora, jugadores que pueden llevar a la selección, a mí uno o dos de la Liga de Irlanda no me sobran, y creo que esos dos, más los otros dos, a lo largo de todo lo que ha sido la temporada, merecían haber sido llamados. Bueno, Honohan lo fue, de hecho. Y también destacar que se les dan oportunidades a chicos jóvenes como Ciambuna, Kowaleski, Barre, etcétera, que eso debe repercutir sobre todo en el tema de las arcas del club, en un futuro próximo, que eso es algo que no se hacía tanto antes.
Shannon Roberts tenía un equipo como muy de veteranos, gente de la liga que lo conocía todo bien, que aquí rendía muy bien, pero ahora se le da oportunidades también a chicos jóvenes para venderlo y sacar dinero, lo cual me parece bien. Sí, bueno, eso fue la nota de los equipos. Creo que no tuvimos una liga espectacular en cuanto a lo que es un descenso super peleado o un título super peleado que va hasta la última fecha, pero lo que decía Samu también es interesante, que Sherburne y Shannon Roberts, sin darnos mucho la sensación de que jueguen muy bien, lo clasificaron a Conference, lo que se celebra porque, bueno, en años que... Es la primera vez, si no me equivoco, que 2 equipos de la liga, ¿no? Van a fase de Exactamente, grupo. exactamente. Y otros años donde uno pensaba que los equipos irlandeses tenían que estar a su mejor versión para llegar a Europa. Ahora, bueno, puede ser algo habitual que se celebra porque hace que la liga crezca bastante. Y bueno, saludar ahí a Albert. No sé si quieres decir algo de la liga antes de No, lo que decía antes, con muchas ganas de que mi Dundalk esté por aquí de nuevo. No es lo mismo que jugar en Kerry o en Longford, que no está mal. Me lo esperaba peor, pero no, ganas de visitar estos estadios, los equipos de Dublín, el Derry, equipos muy potentes. Y decías que no ha sido una temporada muy disputada, pero la verdad es que si el descenso cada año es como este, va a estar emocionante, porque han habido 3 equipos que solo podía quedar uno, que al final se terminó salvando, pero también ha sido una lucha emocionante. Y luego hay un grupo de equipos siempre que se quedan a las puertas de Europa, que también esa lucha es muy interesante. Lo único que falta es un poco más de emoción por arriba, y así que tendríamos una liga espectacular. Exactamente. Samu. Bueno, pues feliz de estar aquí un año más disfrutando de la Liga de Irlanda. Esperemos que sigan siendo muchos más. Y bueno, pues como idea general, al menos mía personalmente, es que la Liga sigue creciendo, como veníamos diciendo en años anteriores, que cada vez los equipos son más competitivos, que ya no hay equipo flojo, aunque el Cork haya hecho una puntuación mala y demás, es un equipo que te puede rascar algo perfectamente, y el resto, por supuesto. Así que yo creo que la liga está en auge, que los clubes cada vez son mejores, que aparentemente van a tener más recursos, y eso debe repercutir en el futuro en que sigan siendo todavía mejores. Así que bueno, puede ser un futuro bonito lo que nos depare. Eso mismo, la liga, bueno, en cuanto a la liga sigue creciendo y cada vez han salido jugadores jóvenes más interesantes. Vemos ahí Melia goleador, que ya se va a ver Tottenham, y otros jugadores que ya están con lo que está haciendo la selección últimamente, antes no, pero últimamente, por lo menos en el último mes, y lo que hizo la Sub-17 también en el Mundial, están atrayendo mucha mirada, lo ven en las redes, ¿no? Mucha gente hablando de jugadores de Irlanda, y bueno, eso no lo veíamos antes, y es agradable ver. Así que esto fue todo. Dejen sus puntajes ahí en los comentarios. ¿Qué les pareció? ¿Qué equipo les sorprendió? ¿Qué equipo lo decepcionó? Nosotros acá, bueno, a Cork lo mandamos a repetir, y al San Patrick, que es el típico que le decimos, le da un par de cachetadas y le decimos, puede y debe rendir mejor con lo que tiene. Así que, que bueno, eso fue todo y nos vemos en los próximos videos y directos. Chau, chau. Saludos.